Capítulo 1. Hurlada en Bath. El sol dorado de una tarde de mediados de junio se derramaba sobre los senderos adoquinados del elegante barrio de Mayfair, en Londres. Dentro de los espléndidos terrenos de la casa de Lady Augusta Sterling, una fiesta de té al aire libre estaba en pleno y animado apogeo. Los miembros de la alta sociedad se reunían bajo impecables sombrillas de encaje blanco, y sus risas refinadas se mezclaban con el constante y delicado tintineo de las tazas de porcelana Wedgwood. La brisa veraniega traía consigo el dulce aroma del jazmín y las rosas trepadoras, pero el ambiente dentro del patio de la propiedad era todo menos dulce para Isabella Thorne. Ella permanecía apartada en un rincón apartado de la logia de piedra, donde las largas sombras de un viejo roble caían, ocultando parcialmente su vestimenta raída de las miradas juiciosas de la alta sociedad. Isabella se encogió en el rincón de la logia que conducía a los jardines de flores, con sus manos temblorosas aferrando el desgastado maletín de cuero que contenía sus herramientas de afinación de pianos. Llevaba un sencillo vestido de algodón gris pálido, con el dobladillo meticulosamente remendado, pero que no lograba ocultar su precaria situación económica. Sus guantes de lana estaban deshilachados en las puntas, y su viejo sombrero de paja estaba adornado solo con una cinta desteñida, luciendo completamente fuera de lugar entre los vibrantes vestidos de satén y los sombreros lujosamente emplumados de las jóvenes aristócratas. Tras el repentino fallecimiento de su padre, el señor Arthur Thorne, quien alguna vez fue un reconocido fabricante y afinador de pianofortes reales, Isabella lo había perdido todo. A su padre lo habían acusado falsamente de dañar un piano Broadwood, encargado específicamente para la casa real, lo que provocó que le retiraran su título, la acumulación de deudas y, finalmente, su muerte a causa de un ataque apopléjico provocado por el estrés severo. Para saldar las deudas de honor de su padre, Isabella se había visto obligada a ocultar su antigua condición de dama, recorriendo Londres como afinadora de pianos contratada para ganarse la vida con gran esfuerzo. Cada vez que veía teclas de marfil o escuchaba una melodía clásica flotando desde lejos, su corazón se dolía con un sufrimiento implacable. Recordaba los días de paz en Bath, dentro del pequeño taller lleno de los reconfortantes aromas a madera de pino, barniz y el rítmico tintineo de los diapasones. Su padre le había enseñado que la música era la honestidad absoluta del alma, y que las manos de un afinador debían ser siempre gentiles y pacientes, esforzándose por encontrar la armonía perfecta. Sin embargo, la alta sociedad de Londres no tenía lugar para tal honestidad. Solo les importaban los linajes nobles y las magníficas dotes. Desde la muerte de su padre, aquellos que alguna vez se hicieron llamar amigos, quienes tomaron el té en su mesa y encargaron los mejores y más costosos pianos de la familia, le habían dado la espalda de inmediato. La trataban como si fuera una plaga peligrosa que debía evitarse, susurrando rumores viciosos sobre los Thorne fraudulentos cada vez que ella caminaba por Mayfair. Las pesadas puertas de roble que conducían al jardín se abrieron de par en par, y Lady Augusta Sterling salió con el porte altivo de una gran dama. Vestía un lujoso traje de seda verde esmeralda y su abanico de encaje negro revoloteaba incesantemente. Detrás de ella venía un grupo de jóvenes damas, que se reían detrás de sus manos al ver la apariencia empobrecida de Isabella. Lady Augusta se detuvo directamente frente a ella, recorriéndola de pies a cabeza con un desdén absoluto. «Vaya, mira quién está aquí», dijo Lady Augusta con lentitud, en un tono noble pero cargado de un desprecio venenoso. «Me preguntaba por qué el mayordomo permitía que semejante harapienta merodeara por la logia de mi casa. Parece que es la hija de Arthur Thorne, el estafador que destruyó el pianoforte de la casa real y murió en desgracia. Señorita Thorne, ¿acaso presume que la finca Sterling es un refugio para vagabundos indigentes?» Isabella sintió que se le oprimía el pecho. Las palabras de Lady Augusta se clavaban como agujas envenenadas en su honor y en el recuerdo de su venerado y difunto padre. Sin embargo, se mantuvo erguida, con sus claros ojos azules mirando directamente a la poderosa noble. Hizo una reverencia elegante, siguiendo la etiqueta educada que su padre le había inculcado. «Mi señora, estoy aquí por petición de su mayordomo para afinar el pianoforte Broadwood en su salón de música. Le aseguro que mi habilidad es heredada directamente de mi padre, y realizaré la tarea con absoluta perfección, honrando la confianza de su familia». «¿Habilidad?»,
Lady Augusta se rió con burla y su tono agudo cortó el sonido distante de los violines. Tu padre fue desterrado de la corte por su total incompetencia y negligencia. Arruinó los instrumentos más prestigiosos, y ahora esperas que permita que la hija de un canalla caído en desgracia ponga sus manos sucias y manchadas de aceite sobre el preciado piano de mi familia. La sociedad de Mayfair no tiene lugar para fraudes empobrecidos con grasa en los dedos. Tu sola presencia aquí amenaza con ensuciar nuestras alfombras y arruinar el ambiente refinado de nuestra fiesta de té. Los insultos de Lady Augusta hirieron profundamente la dignidad de Isabel. La multitud a su alrededor comenzó a susurrar con entusiasmo, y sus miradas despectivas y risitas ahogadas se dirigieron enteramente hacia la solitaria joven. Debajo de su falda gris desteñida, los nudillos de Isabela se pusieron blancos mientras apretaba los puños. Podía soportar que se burlaran de su vestido gastado, pero no podía quedarse de brazos cruzados mientras difamaban la memoria de su padre. Mi señora, mi padre no fue ni un fraude ni un negligente, dijo Isabela con voz tranquila pero resuelta, cada palabra clara y llena de orgullo. Fue acusado falsamente por rivales envidiosos de su genialidad incomparable. La artesanía y las habilidades de afinación de la familia Thorne siempre han sido honestas, impecables y confiables para generaciones de músicos. Si usted no tiene fe en mis habilidades, me marcharé con gusto, pero debo pedirle que muestre respeto por el difunto. ¿Te atreves a contestarme? Insolente, miserable. El color abandonó el rostro de Lady Augusta por la furia. Dio un paso adelante y le arrebató violentamente el maletín de herramientas de cuero. ¡Ay! Sabel. Con un gesto cruel y malicioso, lo arrojó contra las frías losas de la logia. Un fuerte estruendo metálico resonó en los jardines cuando el maletín golpeó el suelo de piedra. El broche de cuero se reventó y los valiosos diapasones de acero, la única herencia de su padre y su único medio de supervivencia, se esparcieron por las losas húmedas. Varios diapasones chocaron violentamente, doblándose, rayándose profundamente y perdiendo sus frecuencias originales e impecables. La risa burlona de la multitud que los rodeaba se elevó como un coro cruel de aristócratas indiferentes. Isabela cayó de rodillas sobre las piedras frías, con sus manos temblorosas recogiendo los diapasones dañados. Lágrimas de amarga frustración y tristeza brotaron en sus ojos, pero se mordió el labio con fuerza, negándose a derramar una sola lágrima ante quienes la pisoteaban. Sabía en su corazón que, si flaqueaba allí, el honor de su padre quedaría enterrado para siempre. Capítulo 2. El duque silencioso y la frecuencia curativa, mientras Isabela estaba de rodillas sobre las losas recogiendo sus diapasones dañados bajo las miradas burlonas de la multitud, las puertas principales de la casa se abrieron bruscamente. Julian Sterling, duque de Westbury, entró con pasos firmes pero pesados. Vestido con un gran abrigo negro, sus facciones afiladas estaban tan pálidas como la cera, y sus fríos ojos gris ceniza estaban nublados por la agonía y el agotamiento. Julian había regresado del campo de batalla de Waterloo hace apenas un año, cargando con una grave aflicción auditiva. Su oído izquierdo estaba completamente sordo por una explosión de artillería, mientras que su oído derecho era torturado incesantemente por acúfenos, un zumbido constante y rugiente que surgía como olas de mar embravecido. Para él, el clamor de Mayfair y la charla ociosa de las fiestas de té aristocráticas no eran más que una tortura psicológica. Los horribles recuerdos de Waterloo perseguían a Julian cada vez que el dolor se intensificaba. Y recordaba vívidamente el rugido atronador de cientos de cañones franceses, la tierra explotando y los gritos de sus camaradas cayendo a su lado. Desde el día en que un proyectil estalló cerca de su oído izquierdo, la existencia del joven duque se había sumergido en un purgatorio auditivo. Su oído izquierdo estaba totalmente mudo, pero a su oído derecho se le negaba toda paz. El zumbido silbaba sin cesar como decenas de miles de cigarras de verano, o rugía violentamente como olas rompiendo contra acantilados de piedra durante una tempestad. Lo aislaba del mundo, dejándolo incapaz de tolerar conversaciones largas y obligándolo a mantener un exterior frío y distante para enmascarar el dolor que le carcomía el cerebro. En ese preciso instante, el zumbido se intensificaba violentamente dentro de la cabeza de Julian, sintiendo como si miles de agujas le estuvieran perforando las sienes. Tambaleó en su paso,
tratando de mantener su dignidad ducal, pero su mano agarró su bastón con cabeza de dragón con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Su cabeza palpitaba sin descanso y su visión se nublaba por el dolor intenso. Las risas y las conversaciones de los aristócratas que lo rodeaban le sonaban como el aullido de demonios. Lady Augusta, al ver la llegada de su sobrino, cambió instantáneamente su comportamiento, ofreciendo una sonrisa sintética de bienvenida. Julian ha regresado. Estoy lidiando en este momento con una impostora empobrecida que se ha atrevido a entrar sin permiso. Pero Julian no escuchó ni una palabra. En su mente solo había un caos rugiente y un dolor agonizante. En ese preciso momento, Isabela, con manos temblorosas, golpeó ligeramente un diapasón intacto contra el borde de su maletín de cuero para probar su precisión antes de guardarlo. Una nota clara y resonante, pura y prístina, vibró desde el pequeño instrumento de acero. Isabela había ajustado este sonido en particular a una frecuencia que Julian podía tolerar, minimizando la dureza metálica y logrando que la resonancia fuera suave y constante. Milagrosamente, en el momento en que este tono puro llegó al oído derecho de Julian, el rugido caótico dentro de su cabeza comenzó a retroceder. Las estruendosas olas del océano en su mente se retiraron, reemplazadas por un silencio reconfortante que no había experimentado en el año transcurrido desde que dejó el campo de batalla. El dolor palpitante en sus sienes fue acariciado y pacificado al instante. Las ondas vibratorias del diapasón barrieron como un arroyo fresco la mente febril del duque. Julian se quedó helado. Sus ojos color gris ceniza se fijaron en la joven que estaba arrodillada en el suelo. Dio un paso adelante rápidamente, pasando por alto a la atónita Lady Augusta, y se inclinó para recoger el último diapasón de acero que yacía cerca de la punta de su bastón. Contempló las facciones delicadas y melancólicas de Isabela, y luego bajó la vista hacia sus manos delgadas. ¿Este sonido lo produjiste tú?, preguntó Julian, con voz grave y áspera, en un tono frío pero que delataba un asombro absoluto. Podía escuchar su voz con mucha más claridad que el estruendo que lo rodeaba. Isabela levantó la vista hacia el ilustre duque, percibiendo su mirada fría pero completamente carente de malicia. Inclinó la cabeza levemente. Su gracia es el diapasón de mi padre. Solo estaba verificando si se había dañado con la caída. Le ruego me perdone por haberle molestado. Lady Augusta intervino al instante, con un tono frenético. Julian, te ruego que no te preocupes por la hija de este estafador, Thorne. Estaba a punto de ordenar a los sirvientes que la echaran a ella y a sus trastos fuera de la propiedad, para no estropear la fiesta del té. Silencio, gruñó Julian. Su voz autoritaria estaba cargada de una frialdad aterradora que dejó a Lady Augusta muda al instante, con el rostro encendido de vergüenza ante las miradas curiosas de los asistentes. Sin dedicarle ni una sola mirada a su tía, Julian mantuvo sus ojos fijos en Isabela. Su voz suave y cálida resonó en su oído como un arroyo fresco, disipando por completo los dolorosos restos del acúfeno. Señorita Thorne, dijo Julian, devolviéndole el diapasón a la palma de su mano, el calor de la suya traspasando el guante desgastado de la joven. Necesito a alguien experto para restaurar el antiguo piano Broadwood de mi difunta madre en Yorkshire. El instrumento ha permanecido abandonado durante años y nadie ha logrado afinarlo. Le pagaré 100 libras y le proporcionaré alojamiento en mi propiedad de Westbury si acepta acompañarme a Yorkshire este mismo día. Confío en que sus manos pueden lograrlo. La reputación de su padre no define su destreza hoy en día. 100 libras era una suma principesca, suficiente para saldar la mitad de las deudas de su difunto padre en Londres y rescatar su pequeña casa familiar de los embargadores. Miró a los ojos color gris ceniza, melancólicos pero sinceros, de Julian, sintiendo un respeto genuino por su oficio. Se levantó e hizo una profunda reverencia. Sería un honor servirle, su gracia. Estoy lista para partir. Julian se volvió hacia su mayordomo Harrison, que esperaba cerca de la entrada. Harrison, que preparen el carruaje de inmediato. Saldremos de Mayfair hacia Yorkshire antes del atardecer. Se alejó, dejando a su tía, Lady Augusta, congelada en absoluta furia e incredulidad en medio del jardín de Mayfair, rodeada por las miradas susurrantes y los murmullos de sus invitados. Capítulo 3. Resonancias tonales en la biblioteca. El carruaje de los Sterling traqueteó durante 3 días y 3 noches a través de caminos escabrosos,
dejando atrás la opulencia de Londres mientras viajaba hacia el norte, hacia los páramos azotados por el viento y los altísimos riscos de Yorkshire. Durante todo el largo viaje, Isabella se sentó directamente frente al silencioso duque. Él no pronunció ni una sola palabra, manteniendo los ojos cerrados o mirando intensamente por la ventana de cristal arqueado, observando cómo el paisaje cambiaba de los verdes y exuberantes pastos de las Midlands a las áridas colinas de piedra caliza de Yorkshire. Isabella observaba cómo su frente se fruncía de vez en cuando, con los dedos apretando la lana de su grueso abrigo. Ella sabía que él sufría el agonizante zumbido en sus oídos, un tormento privado que nadie podía compartir. En su silencioso sufrimiento, la soledad de su gracia parecía aún más vasta que su propio dolor por la pérdida de su familia. Cuando el carruaje giró hacia un camino estrecho flanqueado por pinos antiguos, Westbury Manor se alzó ante Isabella como un castillo de piedra gris antigua, majestuoso, pero proyectando una frialdad sombría que sobrecogía el corazón. El viento incesante silbaba a través de las grietas de piedra de la mansión, creando un zumbido grave y melancólico que resonaba como los susurros del pasado. No. La señora Harrison, el ama de llaves, abrió la puerta del carruaje, sosteniendo un paraguas para proteger a Isabella mientras bajaba. Ella se estremeció levemente ante el viento cortante, que traía el aroma agudo de la tierra húmeda y las agujas de pino secas. Julián bajó del carruaje detrás de ella. Se había puesto su gruesa capa de lana negra, con un semblante tan frío y solemne como siempre. Miró a Isabella, con voz baja y ronca. Yorkshire no ofrece fiestas de té ni tampoco los halagos vacíos de Londres, señorita Thorne. Aquí solo hay viento, piedra y silencio. Espero que no se arrepienta de su decisión cuando se enfrente a la desolación de este lugar. Su gracia, busco paz para mi trabajo. No halagos falsos, respondió Isabella, con la mirada firme al encontrar sus ojos. Yo misma fui criada en el trabajo honrado, y no soy ajena a las dificultades de la vida. El silencio de aquí es precisamente lo que necesito. Juliana sintió levemente, con una comisura de sus labios crispándose en señal de aprobación silenciosa. La condujo al gran salón de Westbury Manor. Dentro, la atmósfera no era menos fría y sombría que en los páramos salvajes del exterior. Vastos pasillos pavimentados con mármol negro se extendían ante ellos, adornados con retratos de los ancestros Sterling, colgados en paredes de roble oscuro, bajo el tenue resplandor de unos pocos apliques. El silencio pesaba tanto que uno podía sentir el espectro palpable de dolor y soledad que se había acumulado con los años, desde que la difunta duquesa había fallecido. La señora Harrison llevó a Isabella al ático, donde se guardaba una pequeña habitación para las institutrices o artesanos visitantes. La estancia, aunque modesta con su techo inclinado y sus sencillas paredes de piedra gris, poseía una ventana con marco de guillotina que daba a los vastos páramos azotados por el viento. La señora Harrison la observó con una expresión de disculpa. Señorita Thorne, los afinadores anteriores de Londres eran criaturas arrogantes. Rechazaron esta habitación de inmediato, exigiendo las suites más grandes en los pisos inferiores. Lamento mucho que el alojamiento aquí sea tan escaso. Isabella sonrió suavemente, colocando su gastada bolsa de herramientas de cuero sobre la mesa de madera. Señora Harrison, le estoy sumamente agradecida por esta habitación. La luz de la ventana es excelente para estudiar mis diagramas técnicos y el viento de afuera solo sirve para ayudar a mi concentración. Esta sencillez es una verdadera bendición. Los rasgos severos del ama de llaves se suavizaron ligeramente. Un destello de respeto silencioso por la dignidad de la joven brilló en sus ojos. Haciendo una pequeña reverencia, se despidió, permitiéndole descansar. A la tarde siguiente Isabella se puso manos a la obra para examinar el Broadwood. Entró en el salón de música, situado en el ala este de la mansión. La sala contaba con altos ventanales arqueados que ofrecían una vista magnífica de los páramos aullantes. En el centro de la estancia, descansando silenciosamente bajo una cubierta de lona gris cargada de polvo, se encontraba el antiguo piano de cola Broadwood. Isabella se acercó, con las manos temblando ligeramente por la emoción. Retiró suavemente la cubierta de lona. Debajo de la acumulación de polvo, el instrumento quedó al descubierto. Un magnífico ejemplar de caoba roja oscura, incrustado con finos bordes de latón. Era una obra maestra creada por John Broadwood,
uno de los mejores fabricantes del siglo anterior. Sin embargo, cuando Isabela presionó una tecla para probarlo, sonó una nota amortiguada, discordante y distorsionada, que sonó como un suspiro agonizante del pasado. Este instrumento ha permanecido intacto desde que mi madre falleció hace 10 años, dijo Julian desde la entrada del salón de música, con la voz cargada de tristeza y los ojos fijos en el piano, con un dolor profundo. Ella adoraba la música, pero tras su partida, mi padre ordenó cerrar esta habitación. Los afinadores que vinieron de Londres negaron con la cabeza y se rindieron. Aseguraban que las clavijas de afinación se estaban completamente oxidadas y que su sonido permanecería para siempre discordante y fuera de toda salvación. Isabela desempacó sus herramientas, probando cada una de las 85 teclas, una por una. Sus oídos escuchaban atentamente cada sonido mínimo, el golpe sordo de los martillos, el crujido del fieltro de lana seca y la vibración chirriante de las cuerdas de cobre sueltas. Dibujó meticulosamente el diagrama estructural del instrumento en una hoja de pergamino. Julian se acercó, poniéndose a su lado para observar. Notó que sus dedos estaban manchados con aceite y óxido de las clavijas de afinación, pero sus movimientos eran notablemente fluidos y delicados. Isabela miró a Julian con los ojos brillando por la confianza y la calidez de una verdadera artesana. Su gracia. Los instrumentos musicales son como las almas humanas. Cuando se les deja abandonados demasiado tiempo en la frialdad y la soledad, se encierran tras teclas discordantes para protegerse del dolor. Las clavijas de este piano están oxidadas y la tabla armónica tiene una pequeña fisura por la humedad de Yorkshire. Aún así, pueden restaurarse por completo con clavijas de acero nuevas y pegamento de cola tradicional. Si tan solo los tocamos con manos gentiles, limpiando con paciencia cada mota de óxido y escuchando su frecuencia, volverán a cantar. Le aseguro, su gracia, que ajustaré frecuencia suave que su oído pueda tolerar, eliminando toda aspereza metálica para garantizar que las notas sean dulces y estables. Nunca volverá a producir ese estruendo discordante que tanto hiere su oído derecho. Julian observó las manos suaves pero firmes de Isabela, escuchando cómo su voz cálida y segura resonaba por todo el tranquilo salón de música. Por primera vez en años, sintió que una pequeña brasa de esperanza se encendía en su pecho, como un rayo de sol cálido, atravesando la densa niebla de los ventosos páramos de Yorkshire. Capítulo 4. Curas susurradas junto a la chimenea. Durante los días siguientes, el salón de música de la mansión Westbury, que solía estar frío todo el año, se llenó del alegre chasquido de la madera, el suave golpeteo del metal y los sonidos puros que surgían del antiguo Broadwood. Isabela dedicó todo su tiempo a restaurar el instrumento. Arrodillada en el suelo, desmontó meticulosamente cada una de las 85 teclas de roble chapadas en marfil. Sus manos hábiles y suaves limpiaron con cuidado el polvo espeso acumulado durante una década, usando vinagre blanco y aceite de limón para limpiar las manchas amarillentas del marfil sin dañar el material antiguo. Usó lija fina para frotar ligeramente las clavijas de afinación oxidadas, restaurando el agarre de los ejes, y aplicó grasa especializada en las piezas móviles de cuero y fieltro del mecanismo de las teclas. Cada movimiento de Isabela estaba lleno de una profunda concentración y esmero, como si estuviera curando las heridas de un ser vivo que agoniza. Isabela recordó el pequeño taller de su padre años atrás en la ciudad de Bath. Era un lugar rico con el reconfortante aroma a pino rojo, barniz y fieltro de lana. Su padre solía sentarse en un taburete bajo de madera, afinando con paciencia los pianos de familias pobres o de capillas locales sin aceptar ni un céntimo. Siempre le decía: Isabela, la música no pertenece solo a la altiva aristocracia de Londres. Es el lenguaje de Dios, destinado a todos los que sufren. Las manos de un afinador no solo ajustan diapasones, traen armonía a la vida misma. Las palabras de su padre siempre habían sido un faro de luz que guiaba su camino a través de las tormentas de la vida, permitiéndole mantener su dignidad incluso cuando fue humillada públicamente en Mayfair. Julian solía quedarse en silencio en el pasillo fuera del salón de música, con su alta sombra oculta tras las paredes de roble oscuro. No deseaba interrumpirla, pero no podía evitar escuchar. Desde el interior, el piano emitía de vez en cuando una nota solitaria y discordante, áspera y apagada al principio,
pero tras cada toque de las manos de Isabela, el tono se volvía más redondo, puro y resonante. Al ver sus dedos alinear meticulosamente las teclas y escuchar el repique constante de los diapasones, una extraordinaria sensación de paz comenzó a crecer en su corazón. Julian recordó los días de su infancia, cuando su dulce madre aún vivía. Ella se sentaba en este mismo Broadwood cada noche, tocando suaves melodías de Mozart para arrullarlo hasta que se durmiera. El salón de música de aquel entonces siempre estaba cálido, bañado por la luz del sol y lleno de risas. Sin embargo, tras su repentino fallecimiento, su padre ordenó cerrar la habitación bajo llave, convirtiéndola en una tumba fría que sepultó todos los recuerdos felices. Durante muchos años, Julian creyó que el piano solo sería una fuente de dolor punzante en su oído derecho. Sin embargo, el suave golpeteo de los diapasones de Isabela mientras comprobaba la frecuencia actuaba como un bálsamo para el zumbido incesante en su mente. Una tarde, mientras el atardecer ámbar de Yorkshire se filtraba por los ventanales arqueados, proyectando largas líneas de luz sobre el suelo de piedra, Isabela terminó de ajustar las teclas de la octava central. Estiró su cuerpo cansado. Su rostro estaba ligeramente manchado con el polvo de aceite de los ejes de hierro forjado, pero sus ojos brillaban con la alegría de la creación. Justo cuando iba a recoger sus herramientas, una alta sombra cayó sobre las teclas. Julian entró en la habitación sosteniendo un pañuelo limpio de seda blanca. «Ha estado trabajando durante 6 horas sin descansos, señorita Thorne», dijo Julian, con la voz cálida y profunda, cargada de una nota poco común de preocupación. Le ofreció el pañuelo, con la mirada puesta en sus dedos delgados, que estaban ligeramente enrojecidos por la fatiga. «¿No están sus manos cansadas? Este instrumento parece una carga demasiado pesada para una dama tan delicada como usted». Sobresaltada, Isabela retrocedió un pequeño paso, pero la calidez de su presencia la tranquilizó rápidamente. Aceptó el pañuelo, limpiando suavemente las manchas de aceite de sus dedos. «Se lo agradezco, Su Gracia. Pero esto no es una carga. Para mí, restaurar un pianoforte Broadwood antiguo como este es un privilegio profundo. Mi padre siempre me enseñó que la madera de un piano posee su propia memoria. Conserva el calor de aquellos que la han tocado. Cuando la tratamos con gentileza y reverencia, recuerda ese calor y responde con los tonos más bellos. Mire, las teclas de marfil comienzan a brillar de nuevo, listas para cantar». Julian se acercó más al piano y tocó ligeramente con el dedo índice una tecla que ella acababa de calibrar. Un tono claro y suavemente resonante resonó en la sala, desprovisto del estrépito áspero que solía atravesar sus sienes. Julian se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos por el asombro. La miró a ella y luego volvió a mirar sus manos. «Realmente lo ha logrado», susurró Julian, con la voz cargada de emoción. «Durante años, creí que la música estaba muerta para mí después de dejar el campo de batalla. Los sonidos del viejo piano siempre fueron una tortura cruel para mi herida. Pero esta nota es tan suave que no me causa dolor alguno, esta frecuencia es un milagro». Isabela miró profundamente a sus melancólicos ojos grises, acercándose un paso más, mientras su voz suave y cálida llegaba a sus oídos como un consuelo silencioso. «He ajustado las clavijas a una frecuencia que Su Gracia puede soportar, minimizando el ruido y haciendo que el sonido sea más dulce y estable. Trabajaré con paciencia en cada tecla restante para asegurar que todo este Broadwood cante con los tonos más suaves, reservados solo para usted. No necesita vivir en silencio y soledad para siempre bajo la sombra del pasado. Mis manos siempre estarán aquí para proteger su oído». Julian miró profundamente a los ojos azules de Isabela, que estaban llenos de comprensión y compasión. El enorme abismo social entre el noble duque y la empobrecida afinadora de pianos parecía desvanecerse por completo en el salón de música bañado por el atardecer. El corazón congelado de Julian se agitó, conmovido por su extraordinaria paciencia y la ternura de sus manos. Capítulo 5. El acuerdo del Broadwood heredado a la mañana siguiente, el cielo de Yorkshire se veía gris y sombrío, con pesadas nubes de tormenta posándose sobre los ventosos páramos. Dentro del cálido refugio del estudio de la mansión Westbury, Julian Sterling permanecía junto a un enorme escritorio de caoba, con sus ojos color gris ceniza fijos fríamente en una carta que acababa de llegar de Londres por correo urgente.
Sobre el sobre había un sello de cera de color verde esmeralda que llevaba el escudo de Lady Augusta Sterling. La carta estaba llena de advertencias venenosas y amenazas terribles. Julian, te escribo para advertirte una última vez. Te has dejado cegar por esa empobrecida afinadora de pianos. Isabella Thorne es la hija de Arthur Thorne, ese pícaro caído en desgracia que arruinó el instrumento real y murió en la prisión de deudores. No es más que una estafadora huyendo de sus acreedores en Mayfair. Si insistes en mantenerla en la mansión Westbury, la reputación de la familia Sterling quedará totalmente arruinada en cuanto la nobleza de Yorkshire sepa que das cobijo a una criminal. Sacaré este escándalo a la luz y tendrás que enfrentarte al desprecio de toda la sociedad local. Despídela de inmediato si no quieres que tu título sea mancillado. Julian leyó la carta hasta el amargo final, con los labios curvados en una mueca de frío desdén. Recordó al difunto marido de Augusta, el verdadero artífice de la conspiración que había acusado falsamente a Arthur Thorne años atrás para asegurarse un monopolio en las comisiones de instrumentos para el Palacio Real. Su familia había destruido la carrera de un verdadero erudito, obligando a su hija a caer en el fango de la pobreza, y ahora intentaban pisotearla aún más para proteger su propia codicia. Julian conocía bien el carácter de su difunta madre, una mujer bondadosa que había detestado profundamente la avaricia de Augusta. Ella siempre había apreciado el Broadwood y respetado a los verdaderos artesanos. Julian no albergaba ni una sola duda o sospecha respecto a Isabella. Al contrario, sus ojos brillaron con el fuego frío y peligroso de un antiguo oficial al mando dispuesto a defender lo que es suyo. Con un movimiento rápido y decisivo, arrugó la carta y la arrojó directamente al fuego de la chimenea. Las llamas prendieron al instante, consumiendo las amenazas venenosas de Augusta hasta convertirlas en cenizas negras. Harrison, llamó Julian, con la voz firme y autoritaria, dirigiéndose al mayordomo que esperaba junto a la puerta. A su servicio, su gracia, respondió Harrison, haciendo una reverencia respetuosa. Prepara el carruaje de inmediato. Debo ver al señor Phillips en sus oficinas en York. Y bajo ninguna circunstancia debe la señorita Thorne enterarse de esta carta. Debe concentrarse solo en restaurar el pianoforte en el salón. Cualquier tormenta que se geste desde Londres, yo mismo la apaciguaré. Julian salió de la mansión a grandes zancadas y montó en su poderoso corcel negro, cabalgando al costado del carruaje de Harrison en dirección a York. El viento gélido le azotaba el rostro, pero en su pecho ardía una determinación feroz por proteger a la dama de las manos delicadas. Aferró las riendas con fuerza, dejando que la ventisca golpeara su cuerpo, mientras en su mente solo aparecía la imagen de las manos finas de Isabella, trabajando con absoluta devoción sobre las teclas. Sabía que su virtud y resistencia merecían su protección, incluso si eso le costaba todo lo que poseía. Horas más tarde, en el despacho del señor Phillips, en el corazón del histórico York, Julian se sentó frente al leal abogado de la familia. Sobre la mesa de roble, Phillips se ajustó las gafas, revisando el enorme libro de contabilidad de las deudas de Arthur Thorne, que Julian le había ordenado obtener en Londres con un gesto grave y preocupado. Su gracia, esta es una suma astronómica, murmuró Phillips bajando la voz con inquietud. Las deudas del difunto padre de la señorita Thorne ascienden a casi 4.000 libras. Tal suma bastaría para comprar una gran propiedad en el sur de Inglaterra. ¿Realmente tiene la intención de usar sus fondos personales para saldar toda esta deuda? La señorita Thorne no es más que una afinadora temporal. Esto podría causar un gran revuelo entre la aristocracia. No requiero su juicio sobre mis decisiones, Phillips interrumpió Julian, con voz queda pero inquebrantable, irradiando la autoridad innata del jefe de la casa de Sterling. Sacó su pluma y firmó un giro por 4.000 libras del Royal Bank, colocándolo con firmeza sobre la mesa. Contacte a todos los acreedores en Londres este mismo día. Pague cada chelín bajo mi nombre y recupere todos los pagarés y sentencias civiles contra Isabella Thorne. Deseo que, a partir de hoy, ella esté totalmente libre de cualquier amenaza financiera o mancha en su honor. Ya no llevará el nombre de la hija de un deudor, y nadie en Mayfair tendrá el derecho de pisotearla. Ella merece mantenerse orgullosa ante el mundo. Julian golpeó el suelo de madera con su bastón, dirigiendo su mirada fría hacia la ventana.
Hay un asunto más, Phillips. Compre el pequeño taller en Bath que pertenecía a su padre, el cual está actualmente en manos del banco, por ejecución hipotecaria. Deseo transferir la escritura de propiedad a Isabella Thorne. Quiero que tenga su verdadero hogar una vez más, donde pueda practicar su oficio con orgullo sin depender de la caridad de nadie. Además, prepare la documentación para demandar a Cole, el antiguo socio que conspiró con el marido de Augusta para falsificar el informe técnico hace años. Deseo restaurar el honor del nombre Thorne ante la ley. Phillips miró al duque con absoluto asombro. Había servido a la familia Sterling durante décadas y nunca había visto a Julian preocuparse tanto por alguien desde el fallecimiento de la difunta duquesa. Sabía que esta decisión cambiaría la vida de ambos. Inclinó la cabeza para recibir la orden. Comprendo, Su Gracia, todos los procedimientos legales y las transferencias de propiedad se completarán con la mayor celeridad y absoluta discreción. Julian partió de la oficina con el corazón más ligero. Mientras cabalgaba de regreso a la finca Westbury, bajo la fría llovizna de Yorkshire, imaginaba el rostro radiante de Isabella al recibir el antiguo taller de su padre en Bath. Ella tendría de nuevo su lugar legítimo, donde sus manos delicadas podrían fabricar instrumentos libremente sin inclinarse ante ningún aristócrata arrogante en Londres. Estaba preparado para defender su libertad con su título y con su vida. Capítulo 6. Sesión de afinación bajo sospecha. La primera tormenta de nieve de la temporada barrió los páramos de Yorkshire con una ferocidad que superó toda expectativa. El aullido aterrador del vendaval chillaba continuamente a través de las grietas de piedra de la mansión Westbury, haciendo vibrar los altos ventanales arqueados, como si fueran los gritos de algún demonio salvaje sobre el páramo. En la penumbra de la biblioteca del segundo piso, donde el fuego de la chimenea apenas proyectaba un brillo tenue en un rincón, Julian Sterling estaba sentado en un sillón de cuero ante el hogar, con sus facciones contraídas en un espasmo de agonía. La antigua biblioteca, que albergaba miles de volúmenes del siglo XVI, se había convertido en una caja de resonancia que amplificaba el aullido del viento exterior, torturando el sensible oído de Julian hasta su límite absoluto. La furia de la tormenta afuera había desencadenado violentamente su herida auditiva. Su oído derecho estaba siendo atormentado sin piedad por un severo ataque de tinnitus. En su mente, un rugido caótico resonaba como olas del océano rompiendo contra muelles de piedra en una tempestad, intercalado con el estruendo ensordecedor de cañones y el chirrido de hierro chocando contra hierro. Julian recordó los horrores de Waterloo, donde había visto con impotencia cómo sus camaradas caían bajo el fuego de la artillería francesa y la explosión fatídica que le había robado la audición. Se sentía como si estuviera volviéndose loco, tal como le había ocurrido a su abuelo durante sus últimos años en Yorkshire. Julian se presionó la cabeza con ambas manos, un sudor frío recorría sus mejillas demacradas. El dolor intenso lo dejó sin aliento, y su bastón con cabeza de dragón cayó al suelo, resonando sobre la alfombra. Estaba totalmente aislado en su propio mundo doloroso y caótico de sonido. La puerta de la biblioteca se abrió con un crujido. Isabella entró, llevando un farol para inspeccionar las ventanas antes de retirarse a descansar. Al contemplar la alta silueta de Julian encorvado en el sillón, agarrándose la cabeza y jadeando de agonía, comprendió de inmediato la crisis. Una ola de ansiedad intensa surgió en su pecho, sin dudarlo un segundo. Isabella dejó el farol sobre la mesa y corrió a su lado. «Julian, ¿qué le aflige? Míreme, se lo ruego», exclamó Isabella, con la voz llena de una preocupación desesperada, mientras se arrodillaba junto al sillón de cuero sobre la cálida alfombra. Julian no escuchó su voz. Tenía los ojos inyectados en sangre por el dolor y el agotamiento extremo. Intentó apartarla, sin querer que ella fuera testigo de la vulnerable impotencia de un comandante derrotado por un simple ruido. Vete de aquí de inmediato, Isabella, el ruido me está matando, tú no puedes ayudarme». Pero Isabella no se fue. Sus manos delicadas y cálidas se extendieron, presionando con firmeza sobre los oídos de Julian. Usó las palmas de sus hábiles manos para protegerlo y amortiguar el viento aullante que golpeaba las ventanas. La calidez de sus manos se filtró a través de su piel, brindándole una sensación de seguridad y un santuario tranquilo que él había anhelado durante tanto tiempo.
Ella se sentó suavemente junto al sillón, dejando que la cabeza de él descansara levemente sobre su hombro. Isabela se acercó a su oído derecho, hablándole con una voz baja, gentil y rítmica. Abrió el volumen de botánica escrito por su padre, Arthur Gray, que siempre llevaba consigo, y comenzó a leerle sobre la flora del sur de Inglaterra. Le describió los campos de lavanda de Bath, que se extendían púrpuras bajo el sol cálido, donde una brisa suave soplaba sobre las colinas verdes y exuberantes, trayendo la calidez pacífica de un verano del sur. Su voz, con su frecuencia característicamente relajante, sonó como un diapasón salvador para su alma. Julián cerró los ojos, escuchando su voz. Por primera vez habló de su pasado. Su voz era ronca y temblorosa. Isabela, en Waterloo, me quedé en un pozo profundo lleno de cadáveres. A mi alrededor solo estaba el rugido de la artillería y el silencio de la muerte. Cuando desperté, el mundo había cambiado. Se volvió ruidoso y aterrador. Nadie pudo salvarme de este zumbido. Estoy aquí, Julián, susurró Isabela, mientras sus dedos acariciaban suavemente su cabello revuelto, ofreciéndole una presencia firme y reconfortante. No le dejaré en ese pozo profundo. Mi voz y mis manos estarán siempre aquí para traerlo de regreso al mundo. Isabela suspiró suavemente mientras el recuerdo de su difunto padre inundaba su mente. Hace mucho tiempo en Bath, su padre había usado esta misma voz cálida para arrullarla hasta que se durmiera cada vez que despertaba aterrorizada en medio de una noche lluviosa. Ahora, ella estaba usando la misma ternura que su padre le había legado para calentar el alma herida del duque. Ella creía que en otro mundo su padre seguramente sonreiría aprobando este acto de misericordia. Isabela continuó recitando el poema con una voz firme y gentil, como agua de manantial fluyendo sobre guijarros. Lavanda azul, de un suave tono púrpura, donde los vientos soplan alto y el sol cálido se filtra. Toma mi mano, deja que todos los miedos se alejen, mientras la dulce fragancia flota para consolar el corazón. Bajo la influencia milagrosa de las manos delicadas y la voz sanadora de Isabela, el rugido violento en la cabeza de Julián disminuyó y desapareció por completo. Su mente se aclaró, la dolorosa tensión en sus sienes se alivió y su respiración agitada se estabilizó gradualmente. Julián cerró los ojos, sintiendo la calidez tranquilizadora de la joven a su lado. Extendió la mano y sujetó los dedos de Isabela con fuerza, como si se aferrara a un salvavidas final en la tempestad de su vida. Isabela se quedó allí sentada, sintiendo la respiración pausada del duque, mientras caía en un sueño tranquilo. El fuego de la chimenea parpadeaba, proyectando patrones de luz cálida sobre su rostro fuerte, que finalmente se había relajado, liberado de las líneas de dolor y tensión. Sus manos delicadas, que la arrogante aristocracia de Mayfair alguna vez había insultado y desdeñado como las manos sucias de la clase trabajadora, habían encontrado ahora su propósito más sagrado. Se dio cuenta de que el oído herido y el alma fracturada de Julián eran el lugar al que ella pertenecía, y usaría sus manos gentiles para protegerlo por el resto de sus días. Capítulo 7. La prueba del examen auditivo. Los cielos de Yorkshire en los últimos días del otoño estaban envueltos en un manto sombrío de niebla densa y gris, mientras vientos cortantes azotaban los páramos desolados, aullando incesantemente a través de las antiguas almenas de piedra de Westbury Manor. En medio de este frío gélido, un gran carruaje, que lucía el orgulloso escudo de Lady Augusta Sterling, entró por el camino de grava que conducía directamente al pórtico principal. Pintado en laca negra y adornado con un ribete de oro aristocrático, el carruaje era tirado por 4 caballos robustos. La puerta se abrió de golpe y Lady Augusta bajó con expresión triunfante, arrastrando ligeramente su capa de terciopelo verde bosque sobre la tierra húmeda. Siguiéndola de cerca venían el magistrado Higgins y el doctor Warren, un destacado otólogo traído desde Londres a un costo ruinoso. Lady Augusta había planeado esta estratagema durante meses. Sabía muy bien que la audición de Julián había quedado gravemente dañada en los campos de Waterloo y que vivía atormentado por un zumbido implacable y constante. Sobornando a varios antiguos sirvientes resentidos y reuniendo testimonios fabricados sobre Julián, rompiendo muebles o reaccionando con ataques de ira cada vez que el ruido se intensificaba, ella había presentado una petición ante el tribunal del condado. Alegaba que el duque de Westbury sufría un deterioro auditivo tan severo que había comprometido su salud mental,
dejándolo propenso a ataques de locura violenta e incapacitado para gestionar las lucrativas minas de hierro y el fideicomiso familiar. El examen psicológico y auditivo de hoy debía ser el golpe final en su búsqueda para arrebatarle a Julian su patrimonio y transferir el control de la fortuna familiar a su propio hijo indolente. Mientras se dirigían al salón, el doctor Warren expresó en voz baja sus dudas a Lady Augusta. «Mi señora, el daño auditivo causado por el fuego de artillería es una lesión física común entre los oficiales al mando. No se relaciona directamente con la capacidad legal de una persona ni es señal de locura. Debemos evaluarlo con rigor científico». Sin embargo, Lady Augusta desestimó sus preocupaciones con un tono gélido. «Doctor Warren, usted no vive aquí para ser testigo de sus arrebatos». Ese zumbido incesante ha destrozado los nervios de Julian. Se niega a escuchar consejos y se encierra en la oscuridad. Eso es la definición misma de locura y una señal clara de su incapacidad para administrar una propiedad tan vasta como las minas de hierro de Westbury. Magistrado Higgins, confío en que usted entiende los términos del fideicomiso de la familia Sterling. Higgins permaneció en silencio, con el ceño fruncido por la inquietud ante la implacable determinación de Lady Augusta. Julian Howard Sterling estaba de pie en el gran salón para recibirlos. Su figura alta y dominante se erguía recta como un acantilado de granito contra los fríos vientos de Yorkshire, con sus ojos gris ceniza fijos en su tía con absoluta frialdad. Aunque su oído derecho zumbaba levemente debido al clima húmedo y tormentoso, su presencia poderosa y gélida hizo que Lady Augusta y el magistrado Higgins flaquearan, congelando el aire del salón al instante. «Julian», dijo Lady Augusta con voz elevada pero profundamente engañosa mientras su mano, cubierta por un guante de encaje negro, golpeaba ligeramente su abanico. «He traído al magistrado Higgins y al doctor Warren para realizar un examen necesario de su salud. La casa Sterling no puede ser dirigida por alguien cuya audición esté tan gravemente dañada y que se comporte de forma tan peculiar en las sombras. Esto es por el honor del nombre de nuestra familia y por el beneficio a largo plazo de todos nosotros». El magistrado Higgins se aclaró la garganta e hizo una reverencia respetuosa a Julian, aunque su expresión permaneció solemne. «Su gracia, tengo el mayor respeto por su servicio a la corona en Waterloo. Sin embargo, bajo la petición formal presentada por Lady Augusta y de acuerdo con la escritura de fideicomiso de la propiedad de Westbury, estamos obligados a realizar esta investigación sobre su capacidad auditiva antes de poder confirmar su gestión de las minas de hierro para el próximo año. Es un procedimiento legal necesario». «Lo entiendo, magistrado Higgins», respondió Julian, con voz baja, firme y totalmente desprovista de temblores o vacilaciones. «Usted tiene un deber que cumplir bajo la ley, pero confío en que responderá ante los tribunales si esta evaluación resulta no ser más que una conspiración malintencionada para usurpar mi herencia». Lady Augusta lanzó una mueca fría, negándose a continuar la conversación. Se dirigió directamente al salón de música en el ala este de la mansión, donde el suave golpeteo del trabajo de Isabela aún resonaba tenuemente. Abrió la puerta de un golpe, encontrando a Isabela arrodillada junto al piano de cola Broadwood en la penumbra. Los ojos de Lady Augusta brillaron con un odio intenso. Avanzó a zancadas, con la intención de arrebatarle el maletín de herramientas de cuero a la joven. «Maldita insolente, ¿aún tienes el descaro de seguir aquí? Harrison, echa a esta hija de estafadores y a sus herramientas de basura de Westbury Manor inmediatamente. Estás despedida». Isabela se puso de pie junto al piano Broadwood, con las manos entrelazadas suavemente sobre su vestido de muselina gris, con el rostro sereno pero lleno de orgullo. Miró directamente a Lady Augusta, con voz suave pero clara, que cortó el aire de la habitación. «Lady Augusta, mis manos realizan un trabajo honesto para restaurar el instrumento de la difunta duquesa. No soy una estafadora ni lo fue mi padre. La verdad sobre el oficio de la familia Thorne saldrá a la luz. No tiene derecho a insultar mi honor. No recuerdo haberle cedido a usted la autoridad para despedir al personal de Westbury Manor». «Lady Augusta», resonó la voz profunda y dominante de Julian desde atrás. Entró en el salón de música, manteniéndose erguido junto a Isabela como una fortaleza de piedra, protegiéndola completamente de la mirada venenosa de Lady Augusta. Julian fulminó a su tía con ojos tan afilados como una navaja.
La señorita Thorne es mi afinadora de pianos personal y permanece bajo la protección absoluta del duque de Westbury. Cualquiera que desee desterrarla, deberá enfrentarse primero a mi título. Si se atreve a insultarla de nuevo, le ordenaré inmediatamente a Harrison que congele su asignación anual del fideicomiso de Westbury. No tiente mi paciencia. Lady Augusta se mordió el labio de rabia, con el rostro contorsionado por la envidia al ver el vínculo inquebrantable entre Julian e Isabella. Se dio la vuelta y salió del salón junto al magistrado Higgins y el doctor Warren, lista para tender su cruel trampa al día siguiente. Capítulo 8. La reivindicación del verdadero sonido. Esa noche, el salón de música de Westbury Manor permaneció iluminado por el parpadeo del hogar. Isabella no se fue a dormir. Sabía que la evaluación de mañana sería la batalla decisiva para el destino de Julian y el honor de su propia familia. Arrodillada junto al gran piano Broadwood, sus manos suaves acariciaban cada cuerda de acero recién reemplazada y, usando meticulosamente la llave de afinación para ajustar cada clavija. No estaba simplemente afinando un instrumento, estaba creando una obra maestra auditiva de sanación. Isabella empleó las técnicas tradicionales transmitidas durante generaciones en la familia Thorne para probar la resonancia de la caja de resonancia. Colocó un vaso lleno hasta el borde con agua pura sobre la superficie de madera del Broadwood y luego golpeó ligeramente sus diapasones de acero para ajustar la tensión de cada cuerda de cobre y acero de alta resistencia. Cuando la superficie del agua comenzó a ondularse en círculos perfectos y concéntricos, sin distorsión ni ondas desiguales, supo que la frecuencia del sonido había alcanzado la pureza absoluta. Limpió pacientemente los fieltros de amortiguación de lana, asegurándose de que no se produjera ninguna vibración metálica áspera al tocar las teclas. El Broadwood estaba cobrando vida poco a poco bajo sus manos expertas. Isabella pensó en la historia de este instrumento. El antiguo Broadwood había sido un regalo de bodas invaluable, encargado desde Londres por el padre de Julian para su difunta madre hace más de una década. Mientras ella vivía, la voz del piano siempre fluía como agua cálida, calentando toda la fría propiedad. Sin embargo, tras su muerte, su padre había cerrado con llave el salón de música, sellando la música en una oscuridad solitaria, incapaz de soportar el peso de su dolor. Julian le había confesado que ese silencio fue la mayor locura de su padre. No alivió el dolor, sino que solo nutrió una amarga y gélida tristeza dentro de la mansión durante una década. Se prometió a sí misma traer de vuelta esa música cálida, reviviendo la verdadera calidez de Westbury. «Aún no te has dormido, Isabel». Julian entró en el salón de música a altas horas de la noche. Se había quitado su rígido abrigo ceremonial y llevaba solo una camisa de lino blanco de cuello abierto y un chaleco oscuro. Parecía cansado, pero sus ojos gris ceniza estaban llenos de una ternura inusual cuando la miró. Isabella levantó la vista, con una sonrisa suave que disipó su fatiga. «Su gracia, debo completar los ajustes finales del temperamento. Quiero asegurarme de que mañana este piano sea su aliado más leal. Emitirá tonos suaves y estables para ayudarle a ahuyentar el zumbido. No le causará dolor». Julian caminó a su lado, tomando suavemente las manos delgadas y manchadas de óxido de ella y presionándolas contra sus mejillas rudas. La calidez de sus palmas se transfirió a él, calmando el zumbido bajo, similar al de un insecto, que vibraba levemente en su oído derecho. «Isabella», murmuró Julian, con la mirada escrutándola de ella con profunda sinceridad. «Esta tarde firmé un acuerdo matrimonial con mi abogado, el señor Phillips. La escritura le asegura una asignación anual independiente de 1000 libras, la propiedad permanente del taller de su padre en Bath, que he redimido, y la finca en Sussex, el refugio favorito de mi madre junto a la costa bañada por el sol, llena del aroma de lavanda. Este acuerdo la declara como la futura duquesa de Westbury. Phillips ya ha pagado hasta el último centavo de las deudas de su padre en Londres. A partir de hoy, usted es totalmente libre y la futura dueña de esta mansión. Nadie tendrá nunca más el derecho de menospreciarla o pisotear su dignidad». Phillips había localizado el antiguo taller de su padre en Bath, el cual estaba a punto de ser demolido por un comerciante codicioso. Julian había pagado el doble del precio para rescatar el terreno y el taller, finalizando todos los documentos de transferencia a nombre de ella. Al escuchar esto,
Isabela se quedó helada, mientras cálidas lágrimas de alegría brotaban de sus ojos. Nunca imaginó que el frío duque haría tanto en silencio para protegerla y honrarla. Ella miró sus delicadas manos, que descansaban dentro del agarre grande y cálido de él. Julian, no soy más que la hija de un afinador de pianos en bancarrota. Jamás soñé ser digna de una posición tan alta. Te mereces las mejores cosas que este mundo tiene para ofrecer. Isabela, dijo Julian suavemente, inclinándose para tomarla en sus brazos y presionando un beso profundo y apasionado sobre sus labios en la tranquila sala de música. Tus suaves manos han sanado mi audición dañada, y usaré mi título y mi poder como un escudo de hierro para protegerte por el resto de mis días. Mañana, deja que tu Broadwood le diga la verdad al mundo. Isabella recostó su cabeza contra su pecho firme, tocó una breve melodía, una nana sureña, dulce y hermosa, que su amada madre le había enseñado hace mucho tiempo. Las notas se elevaron suavemente, cayendo como una cálida lluvia de primavera sobre los campos. Julian cerró los ojos, sintiendo la resonancia estable y suave, despojada de cualquier ruido metálico estridente, que calmó por completo y de forma segura el agotador y rugiente tinnitus. Por primera vez desde su baja hace un año, pudo escuchar música sin miedo ni agonía. Su corazón frío se hinchó de profunda gratitud y amor por ella. Isabela apretó su mano, transmitiendo una sensación silenciosa e ilimitada de confianza. Ella creía que el poder del amor y las frecuencias acústicas puras servirían como su escudo más fuerte contra las oscuras y desesperadas maquinaciones de Lady Augusta al día siguiente. La noche en Yorkshire transcurrió en una quietud sagrada, hermosa y sin precedentes. Juntos miraron por la ventana arqueada, donde los páramos de Yorkshire yacían envueltos en la fría oscuridad, con el viento aullando incesantemente afuera. Sin embargo, dentro de la sala de música, el calor del fuego crepitante y los tonos suaves del Broadwood habían ahuyentado todo escalofrío. Julian la sostuvo fuertemente desde atrás, susurrando que ya no temía la evaluación que se avecinaba, pues con sus suaves manos a su lado, su mundo había recuperado su armonía absoluta. Isabela asintió con una determinación inquebrantable. Estaba totalmente lista para la batalla decisiva de mañana. Capítulo 9. Desterrando a los conspiradores. A la tarde siguiente, la gran sala de música de Westbury Manor estaba envuelta en una atmósfera tan tensa que resultaba positivamente sofocante. La pálida luz del sol otoñal del norte se filtraba a través de los imponentes cristales arqueados de las ventanas, proyectando su tenue brillo sobre el espléndidamente restaurado pianoforte Broadwood. En el centro de la cámara, Julian Sterling, el duque de Westbury, se sentaba con una gravedad imponente en una silla de roble de respaldo alto, flanqueado por el magistrado Higgins y el doctor Warren. Lady Augusta Sterling estaba de pie, apoyada contra una columna de mármol cercana, con su mirada aguda y triunfante fija en su gracia, esperando ansiosamente el preciso momento de la caída de su sobrino. Isabella Thorne permanecía en silencio al lado del Broadwood, con sus manos suavemente entrelazadas, con expresión serena pero inquebrantable. Comenzó la evaluación formal. El doctor Warren, manteniendo un comportamiento profesional y moderado, dio un paso adelante para situarse frente a Julian. Sacó varios diapasones médicos estándar, golpeándolos ligeramente para permitir que Julian distinguiera las diferentes frecuencias acústicas desde distintas distancias. Su gracia, ¿podría informarme de qué dirección emana esta vibración y si puede escucharla claramente?, inquirió el doctor Warren, con voz medida y pausada. Julian cerró los ojos para concentrarse, y su oído derecho, calmado por la suave y estable resonancia del Broadwood la noche anterior, funcionó notablemente bien. Identificó con calma y precisión cada nota, describiendo la distancia y el tono con una exactitud perfecta. El magistrado Higgins asintió mientras tomaba notas, con un rostro que delataba abiertamente su asombro ante la audición sorprendentemente intacta del duque. Al ver que la evaluación procedía con tanta facilidad y que Julian permanecía totalmente lúcido, Lady Augusta comenzó a entrar en pánico. Sabía muy bien que, si Julian superaba esta audiencia, sus planes de apoderarse de las minas de hierro de Westbury se desvanecerían como el humo. La avaricia y la malicia nublaron la razón de la perversa noble. Se retiró sigilosamente detrás de la enorme chimenea de piedra, donde reposaba un juego de pesados utensilios de hierro forjado.
Con un movimiento deliberado, disfrazado de un tropiezo accidental, Augusta lanzó su brazo hacia afuera, derribando el pesado soporte de hierro y la pala de carbón de latón sobre el suelo de piedra. Un metálico, seco y violento estruendo rompió la tranquilidad de la sala de música como un repentino trueno. Este ruido de alta frecuencia golpeó directamente el sensible oído derecho de Julian, y la reverberación penetrante agravó violentamente su herida auditiva. Julian lanzó un grito agudo de agonía. Su color se desvaneció al instante mientras un sudor frío brotaba de su frente. Se sintió como si un mazo hubiera golpeado su cráneo. El rugiente tinnitus estalló con furia, aullando dentro de su oído derecho como olas tempestuosas del océano. Tropezó, colapsando sobre la alfombra, con las manos aferradas a la cabeza mientras su pecho se agitaba en un pánico absoluto. Augusta dio un paso adelante de inmediato, señalando con el dedo en señal de triunfo. «Magistrado, doctor, ¿lo ven? Está completamente trastornado. Se ha vuelto loco y colapsado de tal manera por un simple ruido. Ya no es apto para oír ni para controlar sus propios actos. Firmen la declaración de demencia de inmediato y hagan que lo internen en el asilo de Londres». En medio de este caos total, Isabela no perdió ni un segundo discutiendo con Augusta. Se sentó de inmediato frente al antiguo Broadwood. Sus suaves manos presionaron las teclas de marfil, fluyendo hacia una melodía suave y cálida, ajustada a una frecuencia que Julian podía soportar, estable y desprovista de estrépitos metálicos, la misma pieza que había preparado durante las largas horas de la noche. La música surgió, cayendo suavemente como una cálida lluvia de primavera sobre la piedra fría, infinita en su dulzura y claridad. Las notas suaves y estables envolvieron la sala al instante, neutralizando por completo la dura resonancia del hierro caído y los chillidos venenosos de Augusta. La melodía penetró profundamente en el oído de Julian como un arroyo fresco y refrescante, calmando sus nervios tensos y silenciando el rugiente tinnitus en su cabeza. Incluso mientras tocaba con sus suaves manos, Isabela volvió la mirada hacia Julian, con su voz cálida elevándose constantemente, fundiéndose en perfecta armonía con la música. «Julian, escucha mi voz. Estás totalmente a salvo. Respira profundo». Bajo la salvación de las suaves manos de Isabela y las notas dulces del Broadwood, el rugido en los oídos de Julian retrocedió gradualmente. Su respiración se estabilizó y su rostro recuperó su color natural. Poniéndose de pie, sus nudillos se volvieron blancos al apretar su bastón con cabeza de dragón, manteniéndose erguido mientras un brillo peligroso destellaba en sus ojos grises, dirigido directamente a Augusta. Julian habló, con una voz baja, firme y llena de una autoridad imponente que resonó en toda la sala de música. «Mi audición podrá estar dañada, pero mi juicio sigue siendo absoluto. Isabela Thorne no necesita justificar su oficio ni su presencia en Westbury. A partir de este día, su voz es la única armonía que decido escuchar. Ella es la futura duquesa de Westbury y cualquier insulto hacia ella es un insulto a mi título». Tradujo su declaración al lenguaje común para que todos los conspiradores de Augusta marcaran sus palabras. «Mi audición pudo haber sido dañada en el campo de batalla, pero mi juicio sobre la casa de Sterling sigue siendo absoluto. Isabela Thorne no tiene ninguna obligación de justificar su oficio ni su presencia en Westbury. A partir de hoy, su voz es la única armonía que decido escuchar. Ella es la futura duquesa de Westbury, y cualquier insulto dirigido a ella es un insulto directo a mi propio título». El doctor Warren se levantó abruptamente declarando con gran emoción: «Magistrado Higgins, declaro que su gracia, el duque Julian, está totalmente lúcido y en posesión de una capacidad auditiva sana. La melodía de piano que acaba de sonar ha demostrado que su audición funciona perfectamente bien cuando se somete a tonos suaves y estables. Y ese ruido fuerte de hace un momento fue claramente un acto malicioso y deliberado de Lady Augusta para agravar la herida del duque. Esto no es otra cosa que un asalto». El rostro del magistrado Higgins se endureció mientras clavaba en Augusta una mirada severa. «Lady Augusta, su conducta es una afrenta a la ley. Me niego a firmar cualquier petición. Informaré de este asunto directamente a la alta corte en Londres». Julian se dirigió a Harrison. Su mayordomo, Harrison, acompaña a nuestros invitados a la salida. Prepara un carruaje para llevar a Lady Augusta fuera de Westbury antes del mediodía de mañana.
Tiene prohibido volver a pisar cualquier propiedad de los Sterling de ahora en adelante y para siempre. El color se drenó del rostro de Augusta y se hundió en su asiento en absoluta desgracia y desesperación. La justicia había sido servida por las manos suaves de Isabela y su melodía sanadora. Capítulo 10. La armonía de Westbury. A la mañana siguiente, los cielos sobre Westbury tenían el gris frío y desolado de un día de finales de otoño, reflejando con perfecta precisión la caída de una facción codiciosa. En el estudio del duque, Lady Augusta estaba de pie junto a la mesa de escritura de caoba, con sus manos temblorosas aferrando la pluma de ganso. Su semblante, otrora tan altivamente aristocrático, estaba ahora pálido por la derrota. Ante ella yacía la escritura de transferencia que cedía los derechos de uso de una pequeña finca en el extremo norte de Yorkshire, acompañada de una cláusula que la despojaba de todo control sobre el fideicomiso de Westbury. Julian Sterling permanecía alto e imponente junto al escritorio, con Isabela a su lado, la misma mujer a quien, apenas unas semanas antes, Augusta había considerado una criatura insignificante, indigna de una segunda mirada. «Fírmalo, Augusta», dijo Julian, con una voz tan gélida como el escarchado invierno. «Mi única concesión hacia nuestra sangre compartida es que me he negado a encarcelarte al hijo por haber malversado los fondos públicos el año pasado. Te irás de inmediato y pasarás el resto de tus días en soledad, allá en el norte». Con las manos temblorosas, Augusta garabateó su firma en el acuerdo y luego lanzó la pluma sobre la mesa con un amargo resentimiento. Miró a la pareja, allí juntos, y el vínculo inquebrantable entre ellos le hizo comprender que todas sus conspiraciones se habían venido abajo por completo. Julian se volvió hacia su fiel mayordomo. «Harrison, acompaña a la señora a la salida». El carruaje espera en la entrada trasera. Harrison dio un paso adelante y se inclinó ante Augusta con una actitud impecablemente cortés, pero firme en su rechazo. «Lady Augusta, el carruaje de la familia está listo en el acceso trasero. El personal ya ha preparado todas sus pertenencias. Permítame escoltarla fuera de Westbury Manor». Augusta se mordió el labio para ahogar un sollozo de humillación mientras se envolvía con fuerza en su capa de terciopelo verde musgo y salía apresurada por la puerta, dejando atrás la gran mansión de Westbury que tanto había codiciado. El carruaje se alejó traqueteando bajo la fría lluvia gris, llevando a la mujer ambiciosa lejos de la finca para siempre. Harrison regresó e hizo una reverencia ante Julian e Isabela. «Su gracia, señorita Thorne». La mansión recupera desde este momento su verdadera paz y tranquilidad. 3 semanas después, los cielos de Yorkshire se despejaron hacia un azul brillante, bañados por el extraño y pálido sol dorado de finales de otoño. Los páramos salvajes que rodeaban la antigua capilla de piedra de San Judas estaban inundados con los tonos violetas de la lavanda tardía, difundiendo una fragancia limpia y dulce a través del viento. Aquel día era la boda del duque de Westbury. Las nupcias se celebraron con gran calidez y solemnidad. La capilla de piedra de San Judas estaba adornada con miles de rosas blancas y ramitas de lavanda púrpura, creando un sendero pintoresco que conducía directamente al altar. Sobre los viejos bancos de roble, la nobleza de Yorkshire, que antes había despreciado a Isabela, se sentaba ahora en respetuoso silencio. Habían recibido la noticia de que el duque de Westbury había firmado personalmente un magnífico acuerdo matrimonial y recuperado el viejo taller de su difunto padre en Bath, reivindicando así la maestría y el honor del apellido Thorne. Mientras el antiguo órgano resonaba con sus notas profundas y ricas, apareció Isabela. Lucía un vestido de novia de satén de seda color marfil, de diseño sencillo, pero cortado con una maestría exquisita que realzaba su figura esbelta. Libre de joyas ostentosas y excesivas, el único adorno que brillaba en su cuello era el collar, herencia de la familia Sterling, que Julian le había regalado. Llevaba el cabello recogido, adornado con una pequeña ramita de lavanda. Cada paso que daba a lo largo del pasillo, alfombrado de flores, atraía las miradas de admiración de los invitados. La nobleza local que alguna vez se había burlado de ella inclinaba ahora la cabeza en un saludo deferente a su paso. La señora Gable, que anteriormente había liderado los chismes maliciosos, se apresuró a hacer una reverencia profunda, retrocediendo con temor. Comprendieron entonces que Isabela no necesitaba ningún linaje noble para imponer nobleza,
pues su orgullo natural y sus manos delicadas ya la habían forjado como una verdadera duquesa de Westbury. Julian estaba de pie junto al altar, con los ojos fijos en Isabela desde el preciso instante en que ella cruzó el umbral de la capilla. El corazón le golpeaba contra las costillas y una oleada de profunda emoción le cerró la garganta. Extendió la mano para tomarla de ella, y sus dedos se entrelazaron con firmeza ante el altar. Ante Dios y los testigos aquí reunidos, la voz del anciano vicario se alzó, cálida y resonante: los declaro marido y mujer. Julian se inclinó para levantar el delicado velo de Isabela, observando profundamente esos claros ojos azules que reflejaban una devoción absoluta hacia él. Selló sus labios con un beso tierno, pero decidido, un voto silencioso de protegerla durante todos los días de su vida. Un torrente de aplausos estalló, armonizando con las campanas de la capilla que repicaron a través de los valles azotados por el viento en Yorkshire. Aquella tarde, la finca de Westbury quedó bañada por el cálido resplandor color miel del sol poniente. Más allá de la mansión, una vasta extensión de flores silvestres y lavanda se extendía hasta donde alcanzaba la vista, llegando al pie de las colinas. Julian, tras haberse despojado de su casaca formal, caminaba de la mano con Isabela por el sendero estrecho. Señaló con suavidad hacia los páramos distantes: Isabela, he enviado una carta formal a la Real Academia de Música en Londres. El señor Phillips ha reunido pruebas suficientes que exponen la vieja conspiración de Cole. La reputación de tu padre será pronto restaurada por completo en los registros reales, y el taller Thorne en Bath volverá a abrir sus puertas bajo tu nombre. Isabela soltó un suspiro, se apretó contra su brazo y apoyó la cabeza sobre el hombro ancho y firme del duque. Lágrimas de alegría rodaron por sus mejillas, aunque esta vez eran más dulces de lo que jamás había conocido. Todavía siento como si estuviera soñando, Isabela, susurró Julian con suavidad, apretando su delicada mano. El estruendo en mis oídos se ha silenciado por completo, reemplazado por tu voz y tu amor. Isabela hizo una pausa, se giró para mirarlo y su sonrisa resplandeció bajo la luz del atardecer. Esto no es un sueño, Julian. Esta es la realidad que hemos forjado juntos, a través de nuestro amor y nuestras manos delicadas. Por fin hemos encontrado nuestra verdadera armonía. Julian se arrodilló junto a ella sobre el césped, que estaba impregnado del aroma a lavanda, y la rodeó con sus brazos, abrazándola con fuerza. El campo de flores los envolvió como el cálido abrazo de la propia naturaleza. La tormenta había pasado. Las malvadas conspiraciones habían quedado desterradas al pasado. Ahora, en Westbury Manor, solo quedaban el amor, la tranquilidad y un futuro brillante desplegándose ante ellos, donde la verdadera felicidad finalmente había encontrado el camino a casa bajo la guía de sus manos delicadas.